Hola, soy Andrea Caballero y voy a explicar el Renacimiento y la ciencia moderna. El Renacimiento comienza aproximadamente en el siglo XV y termina en el siglo XVIII, en Italia. Fue la época que marcaría el salto de la época medieval a la Edad Moderna. El nacimiento de esta época tuvo lugar por la introducción de la filosofía griega gracias a las distintas escuelas de traductores, el desarrollo de la ciencia moderna mediante la actividad de los medievales y especialmente al deseo de los burgueses de separarse de la Iglesia, volviendo así a los clásicos. Todo esto dio a una serie de transformaciones sociales, económicas, políticas, religiosas y culturales, por lo que hay un cambio en la mentalidad y ahora todo se centra en las personas y teorías no religiosas. Lo más importante de la época es el arte y la literatura. Además, se desarrolló la cartografía, se descubrió la brújula y se comenzó a utilizar la pólvora, lo que más tarde conduciría al descubrimiento y colonización de América, que provocará un aumento de la desconfianza respecto al saber medieval y junto a ello el descubrimiento de la imprenta, que facilitará la circulación de las nuevas ideas. En el Renacimiento, con el apoyo de las artes, las ciencias, las investigaciones, etc., los filósofos le dan la espalda a la etapa medieval en la que Dios había sido el centro de todo y, en cambio, se afirma la importancia del ser humano y de llevar una vida humana. De ahí el nombre de Renacimiento, el retorno, volver al principio, es decir, al terreno del hombre y del mundo humano. Gracias a esta nueva forma de pensar surge el antropocentrismo, en la que el ser humano pasa a ser el centro de todas las cosas y el fin de la creación. Un ejemplo de antropocentrismo es una obra que todos conocemos, El Quijote. En el capítulo 5 de su primera parte, Don Quijote habla de su confianza en sí mismo y de crear su propia realidad, transformar su identidad y así tomar las riendas de su vida. O un ejemplo más visual es el cuadro del nacimiento de Venus de Botticelli, en el que podemos ver cómo Venus es admirada en el centro por las otras figuras que aparecen en la obra. Junto al Renacimiento resurgen varias corrientes filosóficas, entre ellas el platonismo, el estoicismo, que está basada en el dominio y control de los hechos, cosas y pasiones que perturban la vida, el epicureísmo, que su principal idea es que el placer constituye el bien supremo y la meta más importante es la vida tranquila, el escepticismo, que considera que no hay ningún saber firme ni puede encontrarse ninguna opinión segura, y además hay que sumar las actividades científicas de Copérnico y Galileo, que supondrán un cambio en la visión que tenemos del universo y de las cuales hablaré más tarde. En el Renacimiento, la fe se independiza de la razón, y sus dos principales temas de reflexión serán el hombre, porque, aparte del nuevo pensamiento antropológico, los nuevos tiempos exigen una nueva forma de ver la humanidad y estudiar qué lugar ocupa éste en el universo. También se centrarán en la naturaleza, ya que creció el deseo de saber e investigar para dominar la naturaleza y sacar el máximo partido a ella. Además, la filosofía se separa de la ciencia, por lo que se produce una revolución científica y se desarrollan más ciencias que se empiezan a especializar. Esta ciencia moderna destaca por utilizar nuevos métodos para realizar las cosas, le da mucha importancia a la experimentación empírica, es decir, observar y analizar la realidad, y además al uso de la matemática y de los símbolos matemáticos, ya que las leyes de las ciencias se comienzan a expresar con estos símbolos. El mundo físico se convierte en magnitudes, es decir, comienza a haber una matematización de la realidad. Las dos ideas claves de esta ciencia moderna son que el universo se ve sometido a unas leyes y que lo que se necesita para conocer estas leyes son las matemáticas. En esta época surgen algunas figuras importantes. Nicolás Copérnico, nacido en 1473, es un científico muy importante de la época, que decidió investigar sobre los movimientos de la Tierra y solucionar los errores que encontraba en la teoría geocéntrica de Ptolomeo, que se pensaba así porque en la Biblia estaba escrito que Dios paraba el sol. Copérnico desarrolló la teoría heliocéntrica, en la que afirmaba que el Sol es el que está fijo en el centro del universo y que la Tierra y los demás planetas giran alrededor de él. También explica los tres movimientos de la Tierra: un movimiento diario de rotación sobre su propio eje, un movimiento anual de traslación alrededor del Sol y un movimiento de oscilación cónico y anual de su propio eje. Otra figura importante es Galileo Galilei, nacido en 1564.
el cual defendió la teoría heliocéntrica de Copérnico y la necesidad de usar las matemáticas en la ciencia moderna y de la observación, por lo que desarrolló el método hipotético deductivo, que se resume en observar la naturaleza, hacer una hipótesis basada en las matemáticas y comprobar esa hipótesis basándose en las leyes de la ciencia. Así pues, Galileo fue el primero en desarrollar leyes científicas de forma matemática. Para continuar, Isaac Newton, nacido en 1643, es el científico más importante de la época, ya que fue el que desarrolló la teoría de la gravitación universal en su obra Principios matemáticos de la filosofía natural. Esta teoría es muy importante, ya que, con muy pocas leyes, Newton fue capaz de explicar cómo actúan los cuerpos con masa en el espacio. Esto llevó a otros filósofos a pensar que si con esa forma tan breve de explicar se pudo explicar la teoría de la gravitación, quizás se podría explicar cualquier cosa, y así fue. Se empeñaron en encontrar una máthesis universalis, es decir, una ciencia universal que nos permitiera encontrar leyes sencillas para explicar cualquier hipótesis o teoría. Por último, voy a hablar de Johannes Kepler, nacido en 1571, mejor conocido por las leyes de Kepler, que explican el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Se resume en 3 leyes. La primera, que los planetas giran alrededor del Sol en forma de elipses, donde el Sol siempre será uno de sus focos. La segunda es que la velocidad de los planetas alrededor del Sol no es constante. Esta aumenta cuando los planetas se acercan al Sol y disminuye cuando se alejan. Y la tercera ley y última es que si hallas el cuadrado del tiempo que tarda un planeta en dar una vuelta alrededor del Sol y lo divides entre el cubo de la mitad de la distancia más larga entre ese planeta y el Sol, el número restante, es decir, una constante, será el mismo para todos los planetas.